buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo encuentro del ciclo Manifestando lo Sutil 2023. Esto ya porque empieza la grabación y entonces hay que ser mucho más formal, gente. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte, con sede acá en Tandil, Buenos Aires, por poner a disposición de este ciclo recursos técnicos y humanos. Agradecer la presencia de ustedes y los que en un futuro vean este material en internet. A Begonia, que fue el puente que me permitió contactarme con Alba, que ahora la vamos a conocer, y obviamente especialmente a Alba González Díaz, que va a compartir con nosotros desde Madrid su experiencia de trabajo con la voz humana. Este ciclo se inició en el 2021, en plena pandemia del coronavirus, y nació con la idea de conectarnos y difundir trabajos de colegas y profesionales de la voz que realizan sus entrenamientos en centros de formación ubicados en distintas partes del mundo. Así, desde el 2021 hasta acá han pasado colegas de España, Italia, Francia, Chile, México, Estados Unidos, de las provincias de Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y Tucumán de acá de Argentina. Esas primeras 8 charlas del año 2021 quedaron, y lo muestro con orgullo, compilado en este libro, que se llama Manifestando lo Sutil, que las expositoras cedieron su material bajo mi coordinación y luego la Facultad de Arte puso a disposición dinero para poder hacer una impresión en papel. El libro está en formato físico en Mercado Libre, que es una plataforma de ventas de acá de Argentina, y está subido en formato PDF en Amazon. El ciclo continúa en el 2022, de hecho Antonio fue el que inauguró el ciclo 2022 y este año 2023 ya vamos por la tercera charla. Antes de arrancar con la presentación de Alba, bueno, quiero acá leerle unas pequeñas semblanzas, como dicen en México, Antonio, unas glosas que escribí para este encuentro. Yo soy docente de la Facultad de Arte en la materia de Educación de la Voz 1, de la carrera de licenciado en teatro. Reflexionar sobre los marcos teóricos para el futuro de la práctica y la pedagogía vocal requiere, desde mi punto de vista, definir previamente desde qué lugar entiendo yo las experiencias educativas. Considero la práctica educativa en general y la teatral en particular como una práctica social, y esto implica reconocerla en su carácter histórico y contextualizado. Desde este punto de vista, podemos reconocer los cambios y transformaciones que ha registrado el teatro a lo largo de la historia, en las formas y modos de representación, en los recursos técnicos incorporados y en las estéticas predominantes en cada momento. Este carácter histórico contextualizado pone en evidencia que a lo largo del tiempo el tratamiento de la voz como recurso teatral ha variado sustancialmente. Y esto ha requerido del entrenamiento de los actores para ajustarse a las características de la representación propias de cada momento. Actualmente la representación teatral está mostrando profundas transformaciones, no solo por las mediaciones tecnológicas, sino por la ruptura del paradigma representacional. Entonces me pregunto, ¿cuál sería el paradigma actual del uso de la voz en el teatro? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la influencia de la tecnología en la vida cotidiana o la diversidad de género. Si ampliamos la mirada a lo social, considero que estamos en un momento muy interesante de la experiencia humana en este planeta. El escenario actual nos plantea un mundo incierto, globalizado y cambiante. La sociedad actual está caracterizada por los continuos avances científicos, una tendencia a la globalización económica y cultural que concibe al mundo como un gran mercado. Hay un predominio de un pensamiento único neoliberal, apogeo tecnológico que permite la convergencia digital de toda la información y donde, gracias al avance de la informática, la forma de comunicarnos ha cambiado de un modo vertiginoso. Se observa un predominio de lo audiovisual. Los celulares e Internet nos permiten tener acceso a todo tipo de información de lo que ocurre en el mundo en forma inmediata, y las redes sociales nos proporcionan nuevos canales de comunicación, permitiéndonos una omnipresencia impensada hace unos años atrás. Los lenguajes audiovisuales e hipermediales han atravesado todos nuestros ámbitos, el laboral, el del ocio, el del hogar, modificando nuestros hábitos. Luego de la pandemia ya no solo disponemos de un entorno físico real con el que interactuamos, que hasta hace algunos años era el único que concebíamos como espacio de encuentro, sino también ahora disponemos de un ciberespacio como este, que multiplica y facilita nuestras posibilidades de acceso a la información y la comunicación con los demás. En simultáneo,
a esta masificación que nos impone la tecnología, aparece la necesidad de diferenciarnos y de respetarnos en esas diferencias. Así cobran relevancia los conceptos de diversidad e inclusión. Uno y otro están imbrincados. Inclusión significa respetar. Respetar, valorar y considerar las diferentes perspectivas, estilos y necesidades de las personas, considerándolas como seres únicos e irrepetibles. Y por diversidad nos referimos a todas las características únicas que nos hacen quienes somos: la personalidad, el estilo de vida, la experiencia laboral, la etnia, la edad, la cultura, discapacidad y por supuesto el género y la orientación sexual. Y sobre este punto en particular es donde yo creo que más tenemos que aprender, atendiendo a las diferencias entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual. Si pensamos que la voz es la herramienta principal que utilizamos los humanos para comunicarnos y para nuestro desarrollo mental y emocional, podríamos afirmar sin lugar a equivocarnos que la voz representa la expresión de la personalidad del hablante, así como sus emociones. Nos encontramos entonces en una época en la que una parte importante de la población no se encuentra identificada con su voz, y en muchos casos no tiene por qué pertenecer a uno u otro colectivo determinado, por lo que es imprescindible trabajar en la identificación de individuo-voz. Conceptos como feminización o masculinización de la voz se engloban en lo que denominamos voz e identidad, ya que la búsqueda de una voz con la que la persona se identifique será un proceso muy complejo, en el que van a participar diferentes profesionales y que va a ir más allá de un simple cambio tonal. Así, tomando como universo artistas profesionales del mundo escénico, la charla con Alba girará en torno a su propuesta de entrenamiento de voces no binarias para ser aplicadas a la performance artística, fundamentalmente la voz hablada. Dicho esto, les voy a presentar a Alba a través de un escrito que ella me envió en primera persona, donde dice: comencé a interesarme por la voz desde que era niña, y antes de ser logopeda, fui cantante profesional en el ámbito flamenco. Decidí graduarme en logopedia porque para mí la voz siempre ha sido mucho más que un talento con el que se ha de nacer. A la vez que estudié logopedia, cursé el grado profesional de estilo lírico en el conservatorio para seguir ampliando mis conocimientos en voz cantada. Al tener una formación tan completa, me permitió iniciar mi etapa de investigación y tratamiento de la voz artística, y prestar gran atención a la mayoría de mis pacientes y alumnos que se desenvuelven en este ámbito. Aquí fue donde comencé a darme cuenta del problema que tienen numerosos artistas con la voz y la identidad. Aún no había tomado contacto con el ámbito de la feminización, masculinización de la voz, etc., pero este fue el comienzo. Sentía que era imprescindible ayudar a pacientes o alumnos a realzar aquellas cualidades de la voz con las que se sientan identificados, identificades, ya que la voz es una huella de identidad y cualquier problema en la misma va a suponer una gran limitación para el que la posee. Entonces, su charla lleva por nombre el entrenamiento de voces no binarias para la performance escénica. Y bueno, bienvenida Alba, muchas gracias por estar acá y te escuchamos Gracias, atentamente. gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar y de que se me olvide, tenemos el día 6 de julio unos cursos de verano de la universidad que se conceden créditos, además, y que son gratuitos. Te he mandado el enlace, Rubén, por si luego lo quieres mandar, aunque me incluyas en el grupo, porque el congreso va a ser de voz e identidad, no va a haber ya solo logopedas, sino que va a haber entrenadores vocales, médicos, endocrinos, psicólogos, propias mujeres trans, que van a venir también dos invitadas. Una de ellas es voz artística, es actriz y cantante, y va a ser muy interesante. Es gratuito, se va a retransmitir todo por streaming online, así que si os queréis apuntar el día 6 de julio y os mandarán también un certificado porque se conceden créditos al ser realizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Bien, bueno, yo después lo comparto entonces, también con la gente de la FAC, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vale, voy a compartir aquí y empezamos. Este es un tema muy amplio que daría para poder escribir un libro o dos o tres, porque ahora veremos las vueltas de tuerca que le podemos dar a todo. El entrenamiento de voces no binarias para la performance escénica
Yo intenté hacer un global de cuáles son las situaciones con las que nos podemos encontrar, que al final coincidí mucho con Rubén cuando estuvimos dándole una vuelta al tema de cómo enfocarlo para sacarle un mayor partido con respecto a esta charla, y lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que ya estábamos comentando, estaba comentando Rubén en lo que yo le escribí. Sabemos que la voz es la herramienta principal, es nuestra herramienta principal de comunicación que utiliza el humano para su comunicación y para su desarrollo mental. Si una persona nace y no se puede comunicar, ahí tenemos una limitación porque es necesario para ese desarrollo cognitivo y emocional, por supuesto. ¿Y qué ocurre? Que representa la máxima expresión y de hecho es una huella de identidad. Hay estudios además que se dedican a reflejar cómo es la voz de una persona histérica, cómo es la voz de una persona social, qué características tiene la voz de una persona que sea tímida, y todo esto se está evidenciando. ¿Por qué? Porque es una señal de identidad y en esto se basa también las artes escénicas. Al final, cada personaje tiene sus características y a través de la voz es un aspecto muy importante que nos hace empatizar con esa persona que estamos, con ese actor, en este caso, que estamos viendo en el escenario. Entonces, es imprescindible que, independientemente de interpretar el papel, que lo veremos ahora, que la persona se identifique con su voz, porque si no, le puede generar una limitación. ¿Y qué ocurre? Que si esta persona además es voz artística, más limitación le va a causar. Porque claro, ya bastante situación complicada muchas veces nos podemos encontrar con tener que interpretar un papel que nos puede costar, donde incluso tenemos que cambiar ya no solo características que tengan que ver con el personaje, sino también cambiar el color, cambiar incluso el tono fundamental donde estamos hablando. Entonces, si a esto le añadimos que de base no nos identificamos con nuestra propia voz por el motivo que sea, pues nos afecta a nivel emocional. ¿Y esto qué ocurre? Que va a irrumpir en el desarrollo de una voz óptima. La voz óptima se compone de 3 pilares que son el cuidado físico, la salud física, que tiene que ver con la salud respiratoria, alimentaria, etcétera. Tiene también un cuidado de la salud vocal, el entrenamiento, las revisiones con el otorrino, todos los cuidados directamente sobre la voz, pero luego tiene otro pilar que es la salud emocional. Y si tenemos una voz con la que no nos correspondemos, no nos permite transmitir emociones y nos va a afectar emocionalmente. Y eso nos puede causar un problema. Algo que yo veía mucho en el mundo artístico, porque en el mundo artístico, como estamos constantemente cambiando de personajes y nos movemos mucho por la empatía y por la imitación, si no tenemos claro cuál es nuestra voz de serie, eso nos puede llevar a tener un problema, ya sea cual sea nuestra situación. Entonces, aquí yo he propuesto 2 vías de entrenamiento para esas voces no binarias, por llamarlas así, en el ámbito artístico. Tenemos el tratamiento de la voz e identidad, que aquí tenemos personas cuya autopercepción vocal, el género difiere del sexo, es decir, es una persona que no identifica su voz con el sexo que tiene asignado, ¿vale? Aquí la autopercepción vocal pues no se corresponde, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos la voz artística, que aquí tenemos cuando esa voz artística tiene que realizar una modificación vocal para el desempeño de un papel, la que sea. ¿Qué ocurre? Que aquí estas 2 vías se conectan porque dándole una vuelta de rosca, que hoy vamos a darle muchas vueltas a todo, nos podemos encontrar con una persona que tenga una limitación en voz e identidad y que tenga que interpretar un papel en voz artística. Entonces aquí es importante, antes de empezar a trabajar la voz artística, incluso hacer un trabajo sobre la voz e identidad y que la persona se identifique con su voz hablada como tal, sea el proceso que sea, masculinización, feminización, ahora lo veremos, y a partir de ahí empezamos el desempeño del papel en la voz artística. Porque, ¿qué ocurre? Que si tenemos, ya lo hablábamos antes, si tenemos una limitación y no tenemos ese ámbito de voz e identidad resuelto, difícilmente voy a poder desarrollar al 100% esa voz
artística, porque evidentemente emocionalmente es algo que me está afectando y me va a suponer un problema para alcanzar a desarrollar todo el potencial de mi voz. Entonces son dos etapas que en verdad están unidas y relacionadas. Aquí he incluido los 3 procesos que solemos ver más en este ámbito. La feminización de la voz, que es lo que está en auge totalmente, que consiste en alcanzar aquellos parámetros que se consideran propios de la voz femenina para que sea identificada como tal. Aquí estamos hablando de esta etapa de la voz e identidad, ¿vale? Nos podemos encontrar a personas generalmente con un sexo masculino, aunque también pueden ser cisgénero, porque se puede tratar de una mujer con la voz muy grave, que también las hay. Entonces, esos parámetros no los consideran propios de la voz femenina. Muchas veces incluso puede ser a su propia a su propia percepción, porque nosotros, digamos, desde fuera los podemos escuchar como femeninos, pero ellas no lo perciben así. Entonces, aquí, Alba, sí, perdóname, y te quería preguntar porque en algún punto esto que se menciona, los parámetros que se consideran propios de una voz femenina, ¿quién los estableció? Porque digo, una de las cosas que yo he estado viendo, que los parámetros, por ejemplo, de la voz normal, que en algún momento usaba la fonoaudiología o la medicina, estallaron, ya no están sí. más. Entonces, cuando hablamos de esto, digo, esos parámetros marcados por quién, digo, en tu caso, vos que trabajás con esa persona, los parámetros que marca que, no sé, la medicina, ¿se entiende? Sí, aquí tenemos, O te hice un lío, te hice un lío en las filminas. no, no te preocupes, es porque los tenemos aquí abajo, pero ya me sirve también para ver esto. Mira, en estos parámetros se establecieron al final por un consenso. Yo aquí lo pongo, de hecho, no hay que olvidar que no hay parámetros exactos para definir una voz normal, porque no los hay. Y estas características son acordes al sexo, edad y está sumado a un factor cultural. O sea, hay veces que podemos ir a otro país donde la mujer puede tener la voz muy, muy grave y eso allí es un parámetro de voz normal y es Claro. femenina para ellos. Entonces, aquí que se ha hecho, se ha establecido un consenso en ese aspecto y el tono fundamental va desde un rango normal, digamos, que está situado en 180, 210 hercios más o menos, y luego tiene un rango ampliado por debajo hasta 160, que casi llega a ser masculino. De hecho, el rango de voz masculina llega a 160 en ampliado, en agudo, o sea, casi se llegan a juntar. Ujú. Y esto porque se ha hecho para intentar englobarlo todo, ¿vale? Hay parámetros que están considerados como normales dentro de esos hercios, mujer, creo que son 180 220, pero luego tienen un rango de ampliado también. ¿Vale? Y es al final un consenso que se establece por investigaciones y en el ámbito clínico y médico, porque aquí encontramos que investigan otorrinos que se dedican a la operación de la voz, fonoaudiólogos que trabajan con este tipo de investigaciones, logopedas. Me refiero a las investigaciones que tienen que ver mucho con la feminización de la voz, por ejemplo. Entonces, en el caso del tono fundamental, son unos parámetros establecidos dentro de la frecuencia. Luego tenemos en cuanto a armónicos, ahí tenemos que los formantes altos están potenciados en la mujer. La mujer, en cualquier voz, aunque sea una voz de mujer grave, ¿vale? Es decir, dentro de su tono fundamental, el color de la mujer está más timbrado, tiene los armónicos agudos más potenciados, Ujú. por ejemplo, ¿vale? Y esto es independientemente del tono. Es otro factor también a tener en cuenta. La prosodia en la mujer, generalmente, estos parámetros también se establecen en base a la generalidad, suele ser más melódica, tiene más inflexiones que la del hombre, por ejemplo, y es más melódica. La del hombre, sin embargo, es más recta, no dibujaría tanta curvatura, por decirlo de alguna manera, como la de la mujer, por ejemplo, ¿vale? Entonces, estos 3 parámetros, por ejemplo, que son característicos de la voz femenina, pues están establecidos de esta manera.
quizás para mí a lo mejor el que veo que está más disperso es el del tono fundamental. ¿Por qué? Porque hay voces de mujeres que son muy graves y de hecho las voces de las mujeres aquí en España que son presentadoras de televisión son graves, Claro. son las que más llaman la atención. Entonces, en el tono fundamental, sí que es cierto, la nota como tal donde estamos hablando, que es donde veo yo que hay mayor dificultad. Y de hecho ya te digo que el rango ampliado, pues al final entra incluso en el registro de hombre, porque ahí sí que puede ser relativo. Ahí juega mucho lo que comentaba, formantes y armónicos, o sea, el color, el timbre que puede hacer que se perciba una voz grave como más aguda y más relacionada a la mujer. Estos parámetros al final se establecen por las características que diferencian, anatómicas, que diferencian la laringe, que lo tengo aquí, del hombre y de la mujer. Evidentemente, la laringe de la mujer, que va a tener las cuerdas vocales, al tener el ángulo más abierto, va a ser más estrechas y más cortas. ¿Qué ocurre? Que va a generar una frecuencia fundamental que va a ser más aguda que la del hombre, que son más largas y más gruesas, por ejemplo. Y por el tamaño del tracto vocal, evidentemente eso va a influir también en la potenciación de unos armónicos o de otros. ¿Qué ocurre? Que ahí ya lo hablaremos más adelante. Cuando empezamos a cambiar, por ejemplo, una voz con laringe XY, laringe masculina, y adaptarla para que sea una voz que sea percibida como femenina, aquí tenemos unas características anatómicas que hacen, en el caso de que sea una laringe de hombre, que sea una voz grave con los formantes graves, bajos, perdón, potenciados, con un color grave. Y aquí es donde tenemos que hacer un cambio y empezar a jugar con esa técnica vocal y con esos recursos y gestión resonancial para conseguir cambiar ese color. Ahí es donde está el trabajo complicado. ¿Vale? Hay unas características que hacen que tengamos estas diferencias que son anatómicas y están ahí. Pero a partir de ahí, bueno, pues se han analizado estos parámetros y se ha establecido, digamos, un consenso genérico, aunque está claro que la excepción siempre tenemos ahí ese margen de error. Obvio. Y lo que te quería preguntar en relación a esto de las diferencias anatómicas, esto que vos estás mencionando y contando ahora, sería, bueno, esta es una laringe masculina, esta es una laringe femenina, pero ¿qué pasa si hubiera una intervención quirúrgica? ¿Qué es lo que se interviene quirúrgicamente? ¿Se entiende? Sí, eso es. Hay dos intervenciones aquí quirúrgicas, tanto para que una laringe femenina digamos, perdón, hay aquí dos intervenciones quirúrgicas con respecto a la masculinización y feminización, ¿vale? Aquí tenemos el caso de una laringe masculina que quiere que la voz se perciba como más femenina. Aquí podemos bien o hacer un tratamiento directamente fonoaudiológico o logopédico para cambiar esos parámetros, aumentar la frecuencia fundamental a través de el uso del cricotiroideo, cambiar el timbre a través de una buena gestión resonancial con tracto vocal, cambiando esa posición de los formantes, pero luego hay otra opción que también necesita tratamiento logopédico, que es una operación quirúrgica. En esta operación lo que se hace es acortar las cuerdas vocales, acortar esa superficie de contacto y de esa manera conseguimos que aumente la frecuencia fundamental, ¿vale? Esa operación, la más utilizada que te habrá sonado es una glotoplastia, ¿vale? Que puede ser glotoplastia de Wender, glotoplastia Lava. Aquí lo que hacen es una sinequia anterior en las cuerdas vocales, es una operación que hace el otorrino y hace una unión anterior de las cuerdas vocales, de tal manera que se acorta esa superficie de contacto y el tono fundamental se agudiza, ¿vale? Pero aquí, como todo, encontramos controversias, porque yo he tenido en este caso pacientes de los dos tipos, con cirugía o sin cirugía, y aquí puedes encontrar en investigación investigadores que están a favor de esta cirugía e investigadores que no, porque bueno, compromete en principio el borde libre de la cuerda vocal, cambia la vibración, por ejemplo, el agujero se hace más estrecho, por ahí te puedes encontrar digamos, investigadores que no están del todo a favor con esto, pero luego sí que es cierto que sí que da buenos resultados. Entonces, aquí ya siempre... Escúchame, Alba, perdóname porque es un mundo nuevo para mí, de hecho hasta impresión creo que me da pensarlo.
Y esa operación obviamente es irreversible, digo, Sí, sí, es irreversible. Sí, sí, sí. ok, Totalmente. bueno, ¿Vale? Sí, es irreversible, da buenos resultados. Siempre lo que solemos recomendar en nuestro caso es intentar, esto evidentemente es decisión de la paciente en este caso, que se quiera operar, pero siempre intentamos probar primero con entrenamiento logopédico para conseguir el aumento de esa frecuencia fundamental que se puede hacer. Y si vemos que no empiezan a encontrar resultados, pues evidentemente operación y luego rehabilitación. Pero claro, ¿qué ocurre? El otro día encontré yo un artículo, de hecho, que hablaba de la glotoplastia, no sé si era de Titze, me parece, que además era reciente, si no recuerdo mal, que hablaba de que la glotoplastia compromete la presión con la que se trabaja, porque al estrecharse el tubo, si trabajamos con demasiada presión de aire, corremos el riesgo de que se abra, porque eso al final es una sinequia. Entonces, tenía en ese momento una paciente que se había operado y que era actriz, era cantante. En su momento era cantante hombre y en ese momento ya era cantante mujer. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado con las presiones con las que trabajan. Y a lo mejor la proyección está un poco limitada, ¿no? Pero el color es bueno de su voz. Entonces ya ahí depende un poco de lo que el paciente quiera conseguir y quiera percibir. Porque yo he tratado a los dos y de los dos se han obtenido buenos resultados. Muy importante pero las manos del médico. por ejemplo, la operación sería como mucho más rápido, porque es una intervención, más allá de que hay que hacer un proceso de rehabilitación, reubicación y demás, es más corto, quiero decir, en ese sentido, ¿o no? Mira, en la operación hasta los 6 meses más o menos no tenemos un comportamiento totalmente flexible a nivel cordal y de la musculatura laríngea, porque tiene que haber una readaptación después de que se haya realizado esa sinequia. Y esto te lo dice un médico, perfecto, o sea, te lo dice el otorrino, sin ir más lejos. Después de la operación suelen tener un poquito de escape de aire, todo está muy tenso, hay poca fluidez, y ahí tenemos un proceso de 6, 8 meses hasta que la voz está perfecta. Y O puede sea, ser perfectamente equiparable a un proceso de feminización por logopedia, si se consiguen buenos resultados. ok, Entonces, ahí no tenemos, o sea, yo no tengo, muchas veces me han preguntado qué es lo mejor y depende del médico que opera, si opera, del paciente si decide operarse, del logopeda que realiza el proceso, de lo que se quiera obtener de para el fin que le quieras dar a tu voz. Hay muchos aspectos aquí a tener en cuenta. bueno. Bueno, vamos entonces más arriba donde estabas, si querés. Fenomenal. Sí, sí, sí. Volviendo a eso, ya que hemos entrado en esto, la masculinización de la voz también hay, bueno, aquí podemos encontrarnos con varios tipos, ¿vale? Podemos tener voces de hombre que estén muy agudizadas, por ejemplo, que tengan un color donde los armónicos agudos estén muy potenciados, sea una voz que se perciba muy timbrada, con mucho brillo y por tanto un poco masculinizada. Y podemos tener también el proceso de que se haya dado una puberfonía. Es decir, aquí cuando se produce la muda vocal, el niño que tiene la voz muy aguda no cambia, digamos, no genera ese proceso hacia la voz grave. Entonces te encuentras a un hombre con esta voz. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues eso tiene puede ocurrir por diversos factores, se puede trabajar, pero también se ha dado el caso y también se puede dar el caso en una voz artística. Por ejemplo, que yo he tenido también un chico que es actor, que tenía la voz muy aguda y era por esto, porque en el proceso de muda vocal no se desarrolló como debiera. Y luego, de hecho, tenía la voz bastante grave, porque además suelen ser voces donde la laringe crece mucho y las cuerdas vocales son muy grandes y la voz es bastante grave, pero se había quedado con la voz bastante Pero, agudizada, la voz de pero ¿y mujer. eso qué sería? ¿Una decisión consciente, inconsciente? O sea, Ahí no hay- sé por qué, perdóname, lo miro a Antonio, cuando estuvo acá en Tandil y estuvimos charlando, hablábamos de un conductor de televisión mexicano que trabajaba con niños, Antonio, ¿verdad?
que utilizaba un tono de voz como sí, como un niño, ¿no? Era una voz bien aguda, no me acuerdo bien, Antonio, cómo se llamaba. Yo creo que según el método de Alba, esto sería una voz artística, una decisión que Chabelo hizo de generar este personaje y hacer una carrera muy provechosa y durante muchísimos años utilizando ese falsete para presentarse como un niño. Claro, En claro. ese caso sí, pero luego nos podemos encontrar con la persona, que era lo que hablábamos antes, que aquí estamos hablando de la primera parte del tratamiento de voz e identidad, donde no puede controlar eso. Ok. Y ahí es donde tenemos un problema, porque este chaval, sin ir más lejos, no podía desempeñar una voz artística, no era capaz de controlar su voz, evidentemente sería mucho más difícil que pudiera empatizar para cambiar su voz, en este caso. Ujú. Y entonces era, de hecho, he buscado aquí un audio para que lo escucharais de cómo es esta voz con esa puberfonía, cómo se percibe. A ver, no sé por dónde está saliendo el audio. A ver. ah, Hoy cuando probamos se escuchó bien. Ahora sí. El piloto y la tormenta, fragmento. Sentí por anticipado el vago malestar que precede los grandes esfuerzos físicos. Esa misma pureza del cielo me molestaba. En las tormentas negras, el enemigo se muestra. Uno lo mide. Se puede preparar a recibir su embate. En las tormentas negras, se sujeta al adversario. Pero a gran altura, en tiempo claro, esos remolinos de tempestad azul sorprenden al piloto como aludes y siente el vacío por debajo. Generalmente además es una laringe grande, es una voz grave. Luego después creo que está la rehabilitación, porque esto es un vídeo de un compañero. Del cielo me molestaba. En las tormentas negras, el enemigo se muestra, uno lo mide, se puede preparar a recibir su embate. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Hay puede venir de varios sitios. Hay investigadores que lo asocian con un factor psicógeno, otros que lo asocian con un factor de desarrollo de la laringe, otros con un factor de empatía, la empatía que se puede desarrollar por un tipo de voz u otra, sería ese aspecto psicógeno. Entonces, Puedo sí, hacer una pregunta. Este ejemplo que nos mostraste, ¿esta persona masculinizó su voz a través de ejercicios de logopedia o de eso es. cirugía o de ambas cosas? De logopedia, este es de logopedia. ¿Y nos podrías Vale. dar un ejemplo de uno de esos ejercicios que hiciste con esta persona? Sí, este caso es de un compañero que no es mío, pero en el caso mío y de un chico que estoy trabajando ahora, lo primero que esa persona está hablando en falsete, está elongando las cuerdas vocales, la laringe está muy alta. Entonces ahí lo que hacíamos era, a través de glisandos y utilizando el piano, ¿para qué? Para que empatice con ese color, cogíamos esa muestra de voz leída y veíamos los hercios, aunque tú evidentemente de oído lo puedes sacar, pero bueno, para ser más exhaustivo, los hercios en qué nota estaba hablando este chico, ¿vale? Entonces vamos a suponer que estuviera hablando en estas notas de aquí. Más o menos, y empezábamos desde el piano a hacer glisandos en descenso. ¿Por qué? Porque esa laringe está elongada, está arriba, y para ayudarla a descender sin hacer fuerza, porque yo he visto maniobras de manipulación para descender la laringe, y para trabajar esto yo no estoy de acuerdo, porque eso tiene que ser Maniobras, cuando decís maniobras, agarrar la laringe, ¿estás y hablando de eso? manipulaciones. Yo he visto estudios, bueno, investigadores o compañeros o profesionales que han hecho maniobras para descender la laringe a la fuerza y empezar a trabajar ese grave. Pero tiene que ser, para mí, yo pienso que tiene que ser una consecuencia. Entonces, si tú haces un glissando desde un agudo, por ejemplo, y empezábamos a hacerlo en octava, porque lo que queríamos era que descendiera. Realmente, en el caso de este chico generalmente los que yo he tratado con este tipo, con puberfonía, ellos no han escuchado nunca su voz grave. Entonces no saben qué tienen que hacer. Ellos han hablado siempre con la voz de niño y no saben que tienen una voz grave. Entonces la idea era con glisandos largos en octava, por ejemplo, y que empezarán a identificar ese color que es suyo y esa sensación de la laringe abajo, sin elongar, por ejemplo.
con glisandos para empezar a descender la laringe. Y una vez que ya conseguían realizarlos y mantener esa nota, porque al principio al hacer esto les salen gallos, porque quieren volver, no reconocen ese sonido. Una vez que podíamos mantener esta nota, por ejemplo, empezábamos a meter cambios de nota, a jugar con ese registro grave, por ejemplo. Es decir, buscábamos siempre descender la laringe y que escucharan, que aprendieran a escuchar su color. Otra herramienta que utilizo yo mucho de facilitadora para ese aprendizaje a nivel vocal es grabar las sesiones para que se escuchen, para que empaticen con su voz. Esta es tu voz real, la otra es también, pero no es la que queremos para hablar. Y a partir de ahí saben cómo generar. Sí. Alba, qué pena, si hacemos demasiadas preguntas ahora, las damos para después, pero es No, que no, Sí. hablamos de que esto era A mí mejor me para que encanta esto, sí, sí. una pregunta, o sea, es que se me ocurre, como parte de los ejercicios de logopedia, me imagino que también hay ejercicios de audición, porque a lo mejor esas personas también, como dices tú, no han podido escuchar a otras o percibir las diferencias de escucha. Entonces me imagino que las dos cosas van de la mano, ¿no es cierto? Aprender a escuchar y reconocer otros sonidos, al mismo tiempo que estoy aprendiendo a reconocerlos en mí mismo. Eso es, justo. Hay herramientas facilitadoras, igual que es la grabación o un instrumento que es el piano, que yo lo utilizo muchísimo porque es lo que me permite empatizar con un registro de hombre, porque yo no tengo voz de hombre, entonces el piano me permite empatizar, utilizar audios. Una vez que ellos aprenden, en este caso, a descender el tono fundamental y a mantenerse en el grave, utilizar audios para que aprendan a percibir ese sonido, e incluso cuando nosotros escuchamos una voz y aprendemos internamente qué tenemos que hacer para que se ejecute la fonación y cómo estamos trabajando para dar X tono, para dar X color. Cuando escuchamos una voz empatizamos con ese sonido e internamente sabemos lo que está haciendo esa persona. A ellos igual. Entonces, poner audio sí que sería otra herramienta facilitadora para que integren eso, porque efectivamente muchas veces el hecho de que se produzca la puberfonía es una falta de patrón imitativo masculino. Efectivamente, eso Claro. facilita. Y yo lo que estaba pensando era en esto de que hablábamos de la identidad, la crisis digo que debe producir, empezar a darte cuenta que esa es también tu voz, o sea, no la del falsete, ¿no? Eso es. Y que no abandonen el tratamiento y que, bueno, todo esto que implica los miedos, o sea... Que no abandonen el tratamiento y que no abandonen, en este caso, la voz artística, porque además este chico en concreto que yo trabajé tenía la voz bastante grave y tenía un color precioso. Entonces, si ahí tenemos una crisis, tenemos una voz. Este chaval es de actor, pero haciendo ejercicios de voz cantada de entrenamiento, tenía una voz maravillosa. Entonces te pierdes un potencial vocal de una persona que puede tener una carrera maravillosa por un problema de voz e identidad que se ha generado. Claro, justo, es eso. Pero, por ejemplo, y no sé por qué estoy pensando en esto, imaginemos que esa persona de la que estamos hablando se formó en un centro de formación, en la RESAD o en cualquier lugar. Digo, hizo su carrera artística de formación con ese registro, o sea, todo sonaba igual, ¿no? Digo, o estabas hablando de alguien que de pronto accedió al mundo artístico un poco de manera intuitiva y terminó en un lugar y se encontró que hoy en día tenía que desarrollar su potencial vocal y estaba acotada. Este chico entró, antes de entrar, se trabajó este problema que tenía de puberfonía y después entró a desarrollar su carrera artística, ¿vale? Okay. Pero Okay. sí que es cierto que yo me he encontrado en voces artísticas, voces de mujeres muy graves que les gustan para determinados papeles, pero no les gusta para su vida normal, claro, cotidiana. Entonces, esa voz no se identifica con esa persona, no les gusta. Por ejemplo, voces de hombres que no tenían evidentemente buberfonía, pero sí que estaban bastante agudizadas, o
con demasiada prosodia, aquí suelen llamar amaneradas, ¿no? Como muchas voces con mucho melisma, que tampoco les gustaba, y todo esto hay que trabajarlo. Porque al final les terminaba creando, ellos a mí siempre me dicen que si no trabajan en ese ámbito de voz e identidad personal, en el momento en el que desconectan de ese papel, no tienen un reencuentro consigo mismos. O sea, me decían, es que no puedo salir del papel porque yo no me encuentro hablando, no me identifico. Claro. Al final, la picadilla que se muerde la cola y genera bastantes problemas. Ok. Muy bien, vale, seguimos por aquí. A ver, al final esto nos lleva un poco a lo que estábamos hablando de ya en general de voz queer, que aquí ya damos otra vuelta de rosca más y son aquellas personas que sienten que su voz no es propia y que las frena en su desarrollo personal y o profesional, ¿vale? Entonces aquí ya nos da lo mismo, porque pueden ser transgénero, transexual, no binario, en fin, cualquier tipo de voz. Y al final lo que se trata es de trabajar esas características, en este caso de voz e identidad, para que se identifiquen con su propia voz y después poder desempeñar esa carrera en el ámbito artístico, ¿vale? Que no tengan ninguna limitación. Y ellos lo que comentan mucho es que se puedan desinhibir en ese aspecto, en su vida cotidiana, ¿vale? Las diferencias anatómicas las hemos visto ya y aquí ya hemos hablado un poco de las vías para la feminización, masculinización de la voz en el caso de voz e identidad, que era la vía quirúrgica, la vía logopédica, el entrenamiento que vendría después, el coaching vocal, en la voz artística. Y aquí los objetivos al oral, que también los hemos comentado, aumento o ajuste del tono fundamental, porque aquí ya estamos hablando de feminización, masculinización y voz queer también lo podemos incluir. Con respecto a armónicos, igual, equilibrar armónicos que determinan un tipo de voz u otra, control resonancial y perceptual para determinar el color deseado y personal de cada uno de estos pacientes, en este caso, trabajo prosódico y gestual que sea propio y característico del género masculino y femenino o de esa voz queer, y un control absoluto vocal para el correcto desarrollo de la voz personal y para encontrar... Alba, te Sí. quería preguntar ahora porque aparece algo de lo gestual. Esto que estamos hablando, que me estás contando, yo me lo imagino como, bueno, yo acá frente a la pantalla o en tu consultorio, ¿no? Piano, pin, pin, pin. Pero ¿hay alguna cosa que incorpore el cuerpo como más en totalidad, pensando que somos una cosa integral? ¿Eso aparece luego? ¿Eso no lo trabajás? ¿Qué pasa con ese otro mundo, digamos, que tiene que ver con, sí, con la acción, el gesto, el movimiento, el espacio? No sé, estoy pensando para... La voz es un todo y al Ujú. final se integran muchos órganos, muchos sistemas y evidentemente va acorde con un desarrollo gestual. Si hay algún problema gestual o corporal, hay muchos problemas posturales, por ejemplo, que se generan por un mal uso de la voz o por un desequilibrio en la voz y no al contrario, como muchas veces se cree, porque puede ser una compensación. En el caso del trabajo gestual, generalmente cuando ellos, ellas o ellas empiezan a encontrar esa identidad, ese acople gestual comienza a aparecer de una forma espontánea, generalmente. ¿Y qué Si no sería aparece algo gestual? Una determinada forma de posicionarse, de pararse, de mirar, digo, o de gestos que desempeñas a la hora de hablar, porque aquí tenemos que tener en cuenta la empatía. Entonces, en el momento, vamos a poner, por ejemplo, una feminización de la voz, ¿vale? Donde tenemos una persona que está feminizando su voz y a medida que empieza a encontrarse con una voz femenina que le gusta y con la que se puede desarrollar, se empieza a fijar ya no solo en la voz de otras mujeres que identifica, sino en los gestos que acompañan esa forma de hablar, cómo se mueven esas chicas, qué hacen cuando están hablando. Entonces ahí hay un patrón de imitación y ellas acoplan lo que les interesa. casi como cuando uno aprendió a hablar, que aprende por imitación de nuestros padres o de... Efectivamente, hay un componente muy adecuado de imitación. ¿Qué ocurre? Que aquí siempre decimos que hay que tener cuidado con la imitación, porque la imitación tiene que ser también una consecuencia.
Es decir, yo he tenido gente también que se ha lesionado por intentar feminizar o masculinizar o trabajar su voz sola. ¿Qué ocurre? Que si no tienes una base técnica para saber, por ejemplo, elongar las cuerdas vocales sin hacer tensión, que parece fácil pero no lo es, te puedes lesionar y te puedes generar una lesión, te puedes generar un nódulo, puedes empezar a tener una falta de cierre, un hiatus, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque pues, yo he escuchado muchas tendencias que trabajan esta feminización solo por imitación, pero si tú no das una base técnica vocal, ¿qué ocurre? La persona va a imitar, pero imagínate que imita la voz de una mujer que tiene disfonía o que tiene una lesión. Claro. Y técnicamente no controla. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo va a imitar todo. Sin embargo, si técnicamente controla su voz y tiene un patrón fonatorio correcto, ahí imitará lo que ella, en este caso que estamos hablando de feminización, lo que ella quiera. Y si es de hombre, lo que él quiera. En el caso de la masculinización, que lo que se hace es o una tiroplastia tipo 3, esto es para masculinizar, o bien trabajar para disminuir el tono fundamental, para que la voz sea más grave, y luego sobre el color, para que la voz se perciba más grave. Si agravamos, entre comillas, a lo bruto, ahí nos vamos a lesionar también, porque estamos dando una frecuencia fundamental, sí, para la que no estamos preparados. No, mi cabeza puede ir a cualquier lado y nada, Dime, esto dime. es así. Yo tengo el registro, por ejemplo, que en Argentina, en un momento determinado, en la carrera de locutor, había modas. Entonces uno escuchaba y todos los locutores hablaban igual, tenían una misma forma. Esto puede pasar también acá, digamos, suponete, todas las personas que trabajan con Alba terminan hablando como a Alba le parece que tienen que terminar hablando, ¿no? O esto ocurre, ¿no? O estoy pensando en algo que no tiene nada Sí. que ver. Sí puede ocurrir, pero conmigo, aunque suene un poco mal, conmigo no ocurre, porque siempre Por eso estás acá. yo les doy las herramientas para que a mí no me necesiten. O sea, les doy las herramientas para así cambias tu color, así cambias tu tono fundamental sin hacerte daño y vamos a partir de esta voz. Pero después que tú quieres, que te gusta, de hecho ellas aprenden a agudizar, a grabar su voz, a trabajar con una prosodia que para ellas sea correcta. Yo trabajo también con ejercicios de voz cantada, porque evidentemente nos dan mucha más versatilidad y resistencia, e incluso las pongo a cantar muchas veces, porque muchas lo quieren hacer, y ahí lo que yo les enseño son herramientas y luego les digo que a ti te gusta cierto factor X de una voz de mujer, cógelo si lo sabes hacer, implementalo hasta donde puedas llegar sin hacerte daño, porque evidentemente ellas ya saben en algún momento, antes de que empiecen a hacerse daño, si hacen algún tipo de tensión o algo que pueda ser perjudicial, lo saben y dicen, bueno, por aquí no puedo ir. Y eso es importante. También tienen una propiocepción muy buena para eso. Pero sí que me ha pasado de aquí en España. Estoy trabajando ahora con chicas que vienen de métodos. Yo no soy de método, más bien, a mí me gusta trabajar con todo, porque considero que un método es algo muy cerrado. Además, yo me dedico a la investigación y yo no me cierro a solo el Laxbox, por ejemplo, porque a unas personas le funciona y a otras no. Entonces, soy más de empezar a coger de todos los recursos y a adaptarlo a la persona que lo necesite. Entonces, sí que me he encontrado con personas que han venido con la voz masculinizada o feminizada o tratada por algún método y todas hablaban igual, todas Claro. hablaban exactamente igual. Y venían con ese problema, en plan, es que me oigo robótica, no me identifico con esto, tengo una voz femenina, sí, es aguda y tiene un color timbrado, pero no es mi voz, no me identifico con ella. Eso también puede pasar. Claro. Aquí Es tiene que ver mucho complicado. también, sí, aquí tiene que ver mucho también la falta de gestión técnica, cómo trabajamos la voz. La voz está claro que es emoción y todo, pero es un proceso que se genera, es un proceso fisiológico, sabemos cómo se genera, sabemos cómo podemos trabajar con ella, y esto lo tenemos que saber, porque si no es como conducir un coche sin saber lo que es un volante. Y aquí tenemos muchas veces esto, que se centran solo en empatizar
y se olvidan de cómo vamos a hacer cada cosa. Y entonces no saben cómo hacerlo, no saben cómo cambiarlo. Bien, ¿alguna duda más? No, por ahora no. Antonio, Pablo, podemos hablar todos acá, ¿eh? Ya esto es un encuentro, una Yo ronda de sí. mates. Sí, dime. Georgina, ¿Hay apoyo psicológico? O sea, tú Sí, vas de la mano con el apoyo psicológico en estos cambios. sí, totalmente. Y si es necesario un endocrino, porque sea un proceso ya transexual, sí, también. Trabajamos interdisciplinar, siempre. Sí. ok. Sí, bueno, porque pienso que justamente la voz es identidad y entonces en el momento de cambiar la voz también es algo muy impactante en su psique, ¿no? Ellos tienen, bueno, ellas tienen un gran proceso en ese sentido. Eso es. Sí. Además es muy importante, y de hecho ya lo comentaba yo al principio de la charla, que para tener esa voz óptima y esa voz que podemos llamar personal, hay un pilar que es esa salud mental, ese cuidado emocional. Entonces ahí es necesario trabajar con especialistas, que en este caso serían los psicólogos, y tener en cuenta también que ellos sepan que están pasando por ese proceso y que nos trasladen también, yo lo hablo mucho con los psicólogos con los que trabajo, todo lo que el paciente, digamos, les puede decir que a mí no me cuente, porque hay veces que no te cuentan realmente cómo se encuentran del todo, que hay algo que no le gusta y no te lo dicen, porque es un proceso muy delicado. Entonces ahí tienes que ir trabajando para meterte dentro de estas personas y tener en cuenta todos los procesos por los que van pasando, porque si no, no se puede trabajar. Además, ya partiendo también de anatomía y fisiología, la laringe es un esfínter. Y si tenemos algún problema, se va a cerrar, se va a contraer. Entonces ahí no podemos hacer absolutamente nada. Ya llega el miedo, llega la inseguridad. Esto también en las artes escénicas, vamos, suele ocurrir muchísimo, y si no tenemos todo este abordaje bien hecho, es muy difícil. No, Alba, y sí. te iba a preguntar, y suponete vos con un paciente, con una persona que tenés un encuentro semanal de 1 hora durante, qué sé yo, 6, 8, 10 meses, o cómo es esa frecuencia, cómo es es más flexible, ¿no? Digo, ¿cómo es? Al principio empezamos a trabajar más o menos unas 8 sesiones, durante 8 sesiones que son 2 meses. Yo trabajo a sesión por semana, De ¿vale? 1 hora, de 1 hora. De 30 minutos. 30 minutos, bien. 30 minutos. Y lo que hacemos es que grabamos esta sesión y la repasan todos los días. Ellas se van escuchando, van trabajando con esos ejercicios, van modificando. En este caso, si se han operado, vamos readaptando otra vez la laringe a ese nuevo ámbito después de la cirugía. Y si es un proceso de feminización mediante el trabajo del crico aritenoideo y tiroaritenoideo lateral, lo que hacen es van repitiendo estos ejercicios para ir integrándolos. ¿Y por qué? Porque al final la laringe con la que estamos trabajando ya no es solo la laringe, la voz, es todo lo que la engloba. Entonces, todo proceso que sea en este caso agudizar la voz tiene que ser progresivo. Entonces, esas 8 sesiones son una vez a la semana de media hora y se graban, todos los días las repiten, se escuchan, van viendo cosas que no les gustan, cosas que sí, ahí vamos reajustando cada semana, vamos comentando qué es lo que va ocurriendo, y a partir de esas 8 semanas, que serían 2 meses aproximadamente, empezamos a espaciar más o menos cada 2 semanas. Si ellas se encuentran bien, porque hay que tener en cuenta también la opinión que tienen. Hay algunas que quieren seguir trabajando semanalmente porque lo necesitan para sentirse respaldadas o respaldados en el caso de que sean chicos, ¿vale? Ok. Pero siempre intentamos dar unas pautas importantes al principio, que trabajen bastante de lleno, por decirlo de alguna manera, y luego empezar a darles libertad, que sean autónomos de su voz. Es lo que yo les digo, no somos una escuela de canto, que estemos aquí cantando todos los días. Aquí estamos haciendo un proceso y se trata de que seáis autónomos de vuestra voz. Y en el Y caso de Alba, que...
Sí, dime. Y ahí tenés la posibilidad que te brinda la internet de también poder asistirlos remotamente, porque me contabas, por ejemplo, que hay artistas que de pronto están en un hotel de gira y necesitan Sí. Yo, de un hecho, respaldo. sí, de hecho, desde el COVID nosotros seguimos trabajando online a un 98%. Yo no tengo apenas pacientes presenciales. ¿Actualmente? Mm, Ah, Sí, sí, sí. o sea, vos serías un caso en el cual dirías que la pandemia favoreció la posibilidad de trabajo Sí, a partir de remotamente. ahí, sí, y además se evidenció por parte de muchos investigadores que crea mayor adherencia al tratamiento y que los resultados, como nos permite tener herramientas como la grabación, que es una herramienta facilitadora, el no tener que ir, yo vivo en Madrid, había gente que tardaba 1 hora en venir, genera mayor adherencia al tratamiento, más facilidad, y hoy en día las tecnologías, yo tengo evidentemente un estudio que está muy bien equipado, pero hoy en día los móviles incluso tienen mejor micrófono que los ordenadores. Y vamos, para nosotros hubo Yo, de hecho, antes de la pandemia daba en rehabilitación a lo mejor 2 sesiones por semana y ahora estoy dando una, por ejemplo. O sea, incluso han mejorado los tratamientos. Qué increíble. Sí, y se ha ¿Y evidenciado. sobre esto has escrito algo? ¿Vas a escribir algo? Sí, No, estamos para publicar. Ahora vamos a publicar un par de artículos sobre esto, pero ya hay publicaciones que evidencian la teleintervención y la telemedicina. Ya las hay. mira vos. Al final, en fonoaudiología, en logopedia, yo no tengo que tocar nada. Entonces, al final, teniendo una buena conexión, realmente no hace falta nada más. Lo que está también claro, Alba, es que creo que por el tipo de trabajo que estás proponiendo, digo, permite que yo, por ejemplo, esté sentado, hago los ejercicios y luego los tengo que poner yo en mi cotidiano, porque, por ejemplo, en el caso del teatro, para nosotros el trabajo se vio sumamente acotado en pandemia porque no te podías mover, los Claro, espacios eran reducidos, o sea, la idea es por eso yo te preguntaba lo del cuerpo, ¿no? Lo del cuerpo, el movimiento, la expresión, bueno, todas estas otras cuestiones. claro. Pero bueno, si querés seguir, porque nos va a agarrar la noche, ya son 4:10, increíble. Vale, fenomenal. Seguimos aquí entonces. Una vez que ya hemos visto, bueno, todos estos factores diversos que hemos visto sobre el trabajo de la voz personal, quería comentar también la voz profesional. Aquí damos otra vuelta de rosca más y nos encontramos con la voz profesional que están, según estos autores Kaufman y Saxon, en el nivel 1, son profesionales de la voz de élite, cantantes y actores. Que padecer un trastorno leve en la voz puede tener repercusiones importantes en su carrera profesional. Y aparte tienen una demanda vocal altísima y necesitan un entrenamiento muy específico. Entonces aquí ya damos una vuelta de rosca más, porque ya entramos en el entrenamiento, ya salimos de la rehabilitación y entramos ahora en cómo entrenamos estas voces para que no se lesionen, porque un problema que tenemos mucho en la locución también es que hay muchos problemas a nivel de voz. ¿Por qué? Porque tenemos una carga vocal muy alta. Al final, ya hablábamos que para el proceso de la voz, mucha gente habla solo de las cuerdas vocales, hay que ejercitarlas. No son cuerdas vocales, es laringe, gestión resonancial, gestión expiratoria, todo el trabajo de la respiración, la fonación es una actividad anaeróbica, todo el trabajo que tenemos corporal y en el caso de los actores, que podemos incluso estar mezclando algo aeróbico con la fonación, que es anaeróbico, y tenemos que tener un entrenamiento muy específico, porque además encima si ya tenemos que hacer otro papel diferente, ¿qué ocurre? Que tenemos que aprender a prepararlo. Aquí es donde también incidimos nosotros mucho. Tenemos actores que vienen y nos dicen, por ejemplo, un chico que tiene que hacer el papel de una chica, solamente para ese papel. Me tengo que preparar esto. ¿Cómo podemos hacerlo para trabajar esto? Y yo lo comparo como querer ir al gimnasio y de repente querer levantar 50 kilos sin haber hecho nada. Aunque parezca que a un hombre no le cuesta trabajo hacer un falsete,
En un mecanismo 2, en un falsete, estás elongando las cuerdas vocales y las cuerdas vocales están soportando una tensión porque están siendo estiradas. Y tienes otros músculos como el cricotiroideo que se está contrayendo. Si eso lo trabajas de golpe, lo más normal es que llegue un momento que acumules tensión. Que cuando hay gente que dice en falsete no te haces daño. Mentira, si no lo tienes entrenado, te haces daño y también te puedes lesionar. O cuando utilizan el tuán. ¿Vale? Para poner esta voz así, no te haces daño, también te haces daño. Es una constricción anteroposterior de la laringe y hay que saber cómo trabajarla. Porque si no, ¿qué ocurre? Que tienen que hacer un papel que puede durar mucho tiempo o no, porque en principio aquí pues pueden decir, bueno, pues es para hacer un papel de 2 meses, pero a lo mejor es una función en un teatro que tiene un exitazo y se alarga. Si tú no entrenas para sostener eso, lo más normal es que te lesiones, o por lo menos que empieces a ver que ya no lo puedes mantener igual. Y aquí es donde desempeñamos también un trabajo súper interesante. Por eso, aquí conceptos que yo dejo que son primordiales en el tratamiento de esta voz artística. La carga vocal. Hay que tener en cuenta cuánto tiempo y a qué intensidad está esa persona utilizando su voz. Porque esto es el compromiso del mecanismo y estructuras vocales. Esto es, lo tenemos que tener a fuego grabado. Cuanto más tiempo y más intensidad, mayor compromiso del mecanismo y de las estructuras vocales. ¿Qué ocurre? Si esa carga vocal no aprendemos a gestionarla, llega un momento que va a haber sobrecarga vocal. Es una carga vocal, es un papel que yo tengo que desempeñar, el que sea, donde tengo que cambiar mi voz para ese papel y yo no abordo sostener ese papel. Entonces, cuando esa carga vocal no se aborda, se genera una sobrecarga vocal. Y aquí lo que vemos es que la voz al día siguiente, que tiene que estar recuperada, ya empieza a no estar recuperada del todo. Una leve disfonía y ya voy cada vez un poquito peor. Nunca me termino de recuperar. Si ya mantengo una sobrecarga vocal prolongada, llega un momento que ya tengo fatiga vocal y aquí ya es donde empiezan las compensaciones y la disminución del rendimiento vocal, empiezan a perder la voz primero de forma intermitente y luego ya hay un momento que empiezan a tener afonías constantes, limitación vocal para cumplir y ya incluso ¿qué ocurre? Que a lo mejor te empieza a afectar al desempeño de esa voz, porque si hay alteración de la calidad vocal y hay alteración en las estructuras, si perdemos flexibilidad, ya no puedes elongar, ya no puedes hacer un falsete. Si eso tiene tensión y no gestionamos bien a nivel resonancial del tracto vocal, pierdes ese color también. Falta entrenamiento y al final, ¿qué ocurre? Que el papel tampoco lo puedes desempeñar. Entonces aquí vemos principales compensaciones que yo también hablo de ellas como para dar unas alarmas de saber lo que está ocurriendo. Excesivo esfuerzo para hablar, daño en los tejidos, cuando vamos a revisión y ya vemos que ahí hay una pequeña microlesión, pequeña irregularidad y cambios perceptuales en la voz. Es muy común, yo lo he visto en actores que terminen de hacer un papel y terminan con la voz con un poquito de aire, ronqueras, pereza. Eso no debería de pasar, a no ser que haya sido un esfuerzo o estén resfriados. Tenemos que terminar con la voz bien, podemos terminar cansados, pero que ya haya algún tipo de alteración vocal, esto ya es una alarma de que nos está faltando entrenamiento. De hecho, ya se ha evidenciado también, se consideraban factores de riesgo el fumar, el aire, la falta de humedad, todo lo externo. Pero la falta de entrenamiento vocal ya se considera un factor de riesgo en profesionales de la voz, porque hay muchas veces que dicen, si yo hablo bien, por ejemplo, y no se trata de que hables mal, no se trata, a lo mejor tienen una técnica vocal buena, pero el entrenamiento que están haciendo no es el adecuado para desempeñar ese papel, o no es un entrenamiento adecuado para desempeñar esa carga vocal. Muchas veces ese entrenamiento que no sea adecuado o que no es específico genera que haya sobrecarga vocal. Entonces aquí, por eso yo también otra cosa que digo es, no hagáis siempre los mismos calentamientos, hay que adaptarlos, hay que cambiarlos, dependiendo en este caso que estamos hablando de esta voz artística, a los papeles que estemos haciendo. Si tengo que hacer, si soy un hombre y tengo que hacer un papel de mujer, tendré que hacer entrenamientos donde trabaje esa transición en esa zona media y hasta el agudo. Y si tengo que trabajar un papel de una voz
soy un hombre, por ejemplo, una voz más grave, pues trabajaremos en una zona mixta grave del registro, una gestión resonancial potenciando mucho en espacios grandes del tracto vocal para potenciar los armónicos graves, por ejemplo. Entonces el calentamiento cambia o el entrenamiento en general cambia totalmente. Y dentro de ese desempeño del papel también va cambiando. Eso es lo que llamamos economía vocal, tener el máximo rendimiento con el mínimo gasto de recursos y mínimo riesgo de lesión, porque también tenemos que tener claro que cualquier desempeño de un papel donde ponemos en compromiso los mecanismos y las estructuras y aparte tenemos que hacer recursos como puede ser romper, si tengo que hacer el papel de una loca que está gritando todo el rato, esto es riesgo de que yo me lesione, tengo que saber hacerlo, tengo que entrenar para ello, para evitar poderme lesionar, porque pues, es un papel que tiene ese riesgo, por ejemplo, eso también les puede pasar, ¿vale? Ya no es solo cambiar el color o cambiar el tipo de voz. Y aquí quería poner otro audio, que lo tengo por aquí también, para que veáis. Un chico, este es un actor español, que hace un papel de chica en una serie. Entonces, para que lo escuchéis en la entrevista y luego lo vamos a escuchar hablando. A ver. Aló. Pues si soy sincero, era uno de mis principales miedos cuando grabamos la Sí, primera sí. trama del personaje, porque como siempre se echan encima asociaciones de todo tipo, hagas lo que hagas, sí que tenía un poco de miedo, pero como la realidad ha sido absolutamente al contrario, la gente ha estado encantada, me han dicho cosas maravillosas por la calle, el miedo ya se Él hace un papel. Él hace un papel de chica en una serie, ¿vale? Esto es un papel, por ejemplo, de feminización, lo que estábamos hablando para solamente cuando está grabando. Y aquí tenemos el audio durante la serie, que lo hemos sacado de ahí. Está hablando con otro chico, aquí. A ver si puede ser que se abra. Una comitiva de los campos. Mi padre no se separaba de mí, ya, pues lo invito a tomar más con los tres. Pero avísame antes. Comer solo es muy deprimente. Es de lucha. ¿Sabes qué? Hace un mago. Me ha dado un... Tenemos que confesarle ya nuestra relación. No, no estamos bien. Si no te veo el pelo. Digo con él. No sé, igual le hemos juzgado mal y no es tan maligno. A lo mejor solo es una fachada para ocultar su timidez e inseguridad que le ha llevado a ser un tarado emocional. ¿Es inseguro y tímido? El bate está echando burundanga. Es otra de sus especialidades. Que no, que en cuanto yo me he relajado, él se ha relajado. Si es que cuando las relaciones no funcionan, la culpa siempre es suya. Pues en este caso la nuestra ya no funciona. Está acaparando. ¿Y entonces de mi padre? No, porque... Entonces cambia bastante. Ahí lo que hace es agudizar un poquito el tono fundamental y trabaja dándole un poquito más de timbre a la voz. ¿Vale? ¿Lo identificáis como una voz femenina o no? Sí, una cosa ahí. Más o Sí, menos, ¿no? Para mí más o menos. no se escuchó muy bien. Aquí no lo pude realmente como captar muy bien. Vale, si no, luego os paso los audios para que los escuchéis, ¿vale? Mejor. Seguimos con esto. Mira, aquí tenemos lo de los registros vocales que hablábamos antes. Bueno, esto es en el caso de cantantes, ¿vale? Pero para que lo tengamos en cuenta también. Y aquí, esto de los cambios de mecanismo, de lo que estábamos comentando, ¿por qué me gusta a mí mostrar esto? Porque cuando hablamos de voz de cabeza y de pecho, todavía hay mucha gente que no sabe que son registros y cree que estamos hablando de gestión resonancial. Entonces es importante explicar que cuando hablamos de voz de cabeza y de pecho lo que estamos hablando es en un cambio de mecanismo en la laringe. Porque aunque parezca una tontería, cuando aprenden a diferenciar eso tienen una mejor gestión resonancial. Al final, que esto lo tenemos aquí, esta gestión de la resonancia del tracto vocal, que va desde las cuerdas vocales y que engloba la cavidad oral, la cavidad nasal en el caso de fonemas nasales, faringe, orofaringe, nasofaringe, paladar duro, blando, todo esto es lo que nos va a dar el color.
Entonces, al final, de aquí vienen, e independientemente de que cambiemos el tono fundamental, de aquí vienen los imitadores de voces y los actores de doblaje. Están trabajando internamente las estructuras y están trabajando esta gestión resonancial para conseguir los resultados de la voz que ellos deseen, en este caso, ellas, ellos o los que sean. Aquí, además, es importante tener en cuenta, hablando de la economía vocal, que una buena gestión del filtro y una buena gestión de los armónicos en el tracto vocal va a tener también afección en la fuente. Es decir, esto viene de la teoría fuente-filtro no lineal y de forma muy resumida, porque es muy amplia, lo que nos viene a decir es que si nosotros hacemos una buena gestión del sonido en el tracto vocal, esto va a repercutir en que la generación del sonido en la fuente, en las cuerdas vocales, haya menos compromiso, menos daño sobre las mismas, ¿vale? Es decir, una buena gestión en el filtro repercute en la fuente y viceversa. ¿El filtro qué vendría a ser? ¿La cavidad faríngea? ¿De qué les Todo el tracto vocal, todo el tracto vocal, cuerdas vocales, toda la faringe, cavidad oral y cavidad nasal también. El filtro, ok. ¿Vale? Eso es la teoría fuente-filtro de Fan, que en principio la consideraban lineal, como dos sistemas aislados, las cuerdas vocales generaban un sonido y a través del filtro se generaban los fonemas. Pero ahora sí que se ha visto que sobre el filtro, todo lo que hagamos con respecto a la modificación de los armónicos en el filtro va a tener, por acción retroflexa, también influencia en la fuente, y de hecho en eso se basa la rehabilitación también. Si no, no podríamos rehabilitar unos nódulos, porque cuando rehabilitamos lo que hacemos es quitar una lesión, hablo sin operar. Entonces, ¿por qué conseguimos quitar esa lesión si realmente las cuerdas vocales tienen algo que le están estorbando y no le permite cerrar? Entonces, claro, ¿qué harían? Compensar todo el rato, pero ¿qué hacemos? Conseguimos que con una buena gestión resonancial haya menos necesidad de compensar, haya menos compensación, el sonido se produzca, el que se produzca de una forma fácil, y esto lo amplificamos en el filtro. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Modificar la fuente, en este caso, cómo genera ese sonido. ¿Vale? ¿Sabés que estaba pensando, Alba? En Argentina, en el comienzo del siglo XX, apareció un teatro que básicamente era un teatro que trabajaba con los inmigrantes, y el sainete. El sainete criollo es un estilo teatral que las personas que escribían tomaban en relación el contexto de los conventillos, estos lugares que en cada pieza vivía un italiano, un español, la inmigración, ¿no? Y entonces los actores, obviamente sin formación, eran intuitivos, aprendían por imitación, y de hecho quedaban casi como en el caso, dale Antonio, bueno, nos vemos, gracias por estar Antonio. Digo, y trabajaban por imitación de esos personajes, cómo hablaba el italiano, cómo hablaba el gallego, cómo hablaba el ruso, ¿no? Y parecía que la forma era encontrar la prosodia, encontrar en eso del hablar, ¿no? En esto, pensando en esta idea de que además del trabajo sobre el filtro, las resonancias y demás, también la prosodia es una herramienta interesante para ir encontrando esa búsqueda de composición de personajes. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, la prosodia y la gestualidad que tenemos facial. Ajá. ¿Vale? Eso se ve. Por ejemplo, cuando imitamos a... yo lo vi hace poco en El Hormiguero, y es verdad que me resultó... En el programa de TV de ahí de España, El Hormiguero. Del Hormiguero trajeron un chino que decía una frase en chino mandarín, y entonces había dos actores de películas, curiosamente, que tenían que imitar lo que estaba diciendo y decírselo al otro, ¿no? Y entonces había uno de ellos que era buenísimo, no recuerdo cómo se llama, que imitaba hasta los gestos del chino, de la cara, e imitaba hasta el color para memorizar ese idioma, porque claro, es que al final la voz es un todo, Claro. Incluso es que, claro, no es solamente cuerdas vocales y filtro, también es una gestión facial y también es una gestión corporal.
Al final son muchos sistemas los que trabajan flexibles, ¿vale? Bien. Quería también, antes de que nos tengamos que ir, poner un vídeo, por ejemplo, para que veamos hasta qué punto. Aquí tenemos una chica, esto hace ya bastantes años, fue cuando comenzamos con el coaching artístico, por decirlo de alguna manera, que es actriz y cantante. En el caso de ella, hicimos un proceso de feminización. Ella va a estar en el congreso, además se llama María Coral, de feminización de la voz hablada y de la voz cantada. Y ella canta, ¿vale? Entonces, aquí tengo el vídeo que lo voy a compartir para que veáis que por aquí me habían preguntado por ejercicios y así ya también damos algunos tips para que veáis cómo le fuimos trabajando todo hasta que llegó. Y ahora evidentemente lo bueno es que lo que me comentabas antes de las herramientas que le dábamos, al cabo del tiempo cuando yo las veo, cuando pasa un año o dos y sigues teniendo contacto, la voz sigue mejorando, Claro. sigue yendo a mejor. De hecho, no sabría decirte en años cuánto tiempo, porque ella siempre, el otro día hablé con una chica que hacía 3 años que se había feminizado, la escuché maravillosamente y dice, cada día que pasa me escucho mejor, porque es un continuo aprendizaje. Claro. Y en el caso de la voz artística pasa igual, empiezan a formarse y a medida que van aprendiendo, van interpretando distintos tipos de papeles, se someten a retos, mantienen esos entrenamientos que hemos dicho, cada vez van creciendo más vocalmente. Siempre encuentran, digamos, esa mejoría. Vale, voy a compartir aquí. Creo que es este. Save. Sí, este es. ¿Lo oís bien o no? A ver. A ver. ¿Se corta? ¿Se corta? Se Vale. cortajea, sí. A ver, un momento. Voy a mirar aquí, a ver, en el audio. Creía que lo había cambiado. A ver. Aquí. Audio. Aquí. Sonido original. Vale. A ver. Yo creo Y tal que. vez a lo mejor el volumen para que no esté tan alto. Bueno, no sé, estoy A pensando. ver ahora. ¿Ahora sí? No. Se Yo por sigue lo menos, cortando. A ver. inicialmente había arrancado bien. Gracias, Sí. Mariela. Nos A ver. vemos. Un beso grande. Vale. Es raro porque el otro día. A ver, vamos a probar con este. Reunión. A ver, aquí. Aquí. A ver ahora. Vale, vamos a ver este. ¿Se sigue cortando? Sí, yo escucho. ¿Querés que apaguemos las cámaras? Corte su cámara, quizá tiene que ver con eso, dice Pablo. A ver. A ver ahora. Y boca de U. Se corta, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como este vídeo está subido a YouTube, te paso el enlace, Rubén, y si queréis Bien. lo linkáis y lo veis, porque está entero, con todo lo que está escrito y todo. Bien, lo que estaba pensando Sofi, ahí que la veo a Sofía, una vez lo que hizo Mati cuando subía los videos a YouTube, ponía abajo algunos links. Si querés yo te los paso, que me los pasa después Alba, y cuando Genial. subimos el video, abajo podemos poner ahí los links para ver los ejemplos y esto. Digo, no sé. Perfecto. ¿Mm? Sí, sí, eso ahí igual también decía, hola, que no saludé. Que si es un video de YouTube, se puede mandar el link por acá para que ya quienes estén en la charla lo puedan ir viendo. Y si nos mandás el link después, lo agregamos al canal de YouTube cuando subamos la charla, sí, las dos De opciones. última, Alba, me lo mandás acá a WhatsApp y yo después se lo comparto a las chicas. Perfecto. Como lo tengo aquí, te lo mando ahora mismo. Bueno, ¿Vale? Era bien. el último vídeo para que lo vierais, para que vierais cómo al final, en el caso de ella, fue un proceso de aprendizaje.
y ahora también sigue teniendo la voz mejor. Siempre lo centramos en esos 3 pilares que decimos de ese cuidado emocional, físico y vocal, y a la hora de trabajar el trabajo vocal, siempre que tenga una base fisiológica. Y la empatía y la emoción vienen, pero vienen después. Y a la hora de entrenar en la voz artística, que sean entrenamientos específicos, que no sea siempre los mismos calentamientos, los mismos, utilizar el piano aunque sea voz hablada, porque hablamos en frecuencias también, y trabajando la voz cantada entrenamos la resistencia vocal mucho más. Entonces son las pautas con todo esto. Dime, Ros. Y yo también, bueno, obviamente de formación profesional, me quedo también con esta idea de cómo este trabajo sobre la fonación, resonancia y demás va derramando hacia la totalidad que soy como persona y sobre todo el tema del cuerpo, la gestualidad, la energía, la postura, ¿no? Todo esto, que nada, que evidentemente por lo que vos estás comentando, luego comienza como a suceder casi como una consecuencia lógica, podemos decir, ¿no? Claro, eso es. Al final, la voz la necesitamos, a mí me gusta decir que la necesitamos para vivir. Y la necesitamos para vivir porque es nuestra seña de identidad. Y cuando hablamos de voz e identidad parece que siempre nos vamos al colectivo LGTBI, pero realmente en la voz artística encontramos muchas veces que hay problemas de voz e identidad. Hay mucha gente que no se identifica con su voz por el motivo que sea. Y están desempeñando papeles, pero luego cuando tienen que dejar de desempeñar su papel, el papel que sea, y digamos relajarse en un ambiente distendido, hablan con una voz que no saben si es la suya realmente. A mí me lo han llegado a decir, es que Alba, nunca he sabido cuál es mi voz, porque yo la pongo de una manera para hacer esto, la pongo de otra manera para hacer lo otro. Como esas máscaras sociales que nos ponemos, ¿no? Donde, Exacto, eso es. Y entonces al final esto genera una mochila importante de carga. Entonces aquí Claro. tenemos un papel muy importante, no somos psicólogos evidentemente, pero jugamos un papel muy importante a nivel emocional, porque si Obvio. no hacemos un tratamiento adecuado de la voz, podemos generar un problema en esa No, y persona. aparte también lo que pensaba, y un poco en línea con lo que te preguntaba hoy, Georgina, la idea de la confianza que tiene que generar el paciente con vos, con la persona que trabaje, ¿no? Porque en algún punto le está entregando su alma, porque digamos, convengamos que... Sí. Y cuando una persona conoce su voz, sabe sus límites y sabe dónde brilla. Conocer los límites no es malo, porque nos ayuda a saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo que puedo hacer. Claro. Entonces, ahí es donde una persona brilla vocalmente, la que sea, de lo que estemos hablando. Y aquí eso también tiene que ver mucho con la voz e identidad, conocer nuestros límites y saber hasta dónde podemos llegar y saber dónde brillamos y conocer cuál es el potencial máximo de nuestra voz. Sí, yo recuerdo en algún momento en las clases hablar de que está como instalado socialmente, culturalmente, por lo menos es lo que yo creo, hoy en día que pareciera que para cantar hay que aprender a cantar, pero para hablar no, porque teóricamente todos venimos hablando, nos hemos comunicado, llegamos, hemos sobrevivido, y entonces esto que vos estás hablando de saber dónde brillo y cuáles son mis límites, va más allá de cualquier colectivo, es para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece también como un punto interesante. Bueno, recontra interesante la charla, Alba. Espero que te hayas sentido bien acá con nosotros, nosotras, nosotres. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Pablo? ¿Algo que se te ocurra, Georgina o Erika? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, por mi lado, mil cosas. Me hace revalorar todo lo técnico, todo lo fonológico, todo lo anatómico, fisiológico. Uno muchas veces se clava en cuestiones muy artísticas y siento que pierde esas sutilezas que son muy importantes para la técnica. Y bueno, me quedo con varias frases que a mí me parecieron maravillosas y agradezco mucho que hayas compartido tus conocimientos. Gracias. Georgina está desde México, Alba.
¡Ah, encantada! Pablo no, Pablo está acá en Tandil con nosotros. No, simplemente, bueno, gracias Alba por compartir todo esto. Y se me ocurría pensar, digo, más allá de lo artístico, si en España estos tratamientos, digamos, sobre todo para tratamientos de feminización, por ejemplo, están cubiertos por obras sociales, están integrados al sistema de salud. Están, pero están muy desbordados. La logopedia en general aquí en España, en hospitales, que es donde se suele trabajar, está muy desbordado. Y aparte, es un tema que no alcanza a trabajar todo el mundo, porque el ámbito de la voz es muy complicado. Entonces, tenemos aquí una persona con un problema de identidad por su voz y ya lo hemos visto que no nos valen 4 ejercicios ni 4 cosas que hagamos. Entonces tienen que ser profesionales muy especializados. De hecho, no hay, digamos, un máster de feminización de la voz como tal, o masculinización. Yo he dado cursos, hay charlas, porque es muy nuevo, es muy complejo. Entonces, y el problema de la seguridad social es que la logopedia generalmente está se está reclamando porque no hay logopedas en hospital, no hay los suficientes para trabajar voz. Entonces, ves que hay tratamientos por grupos, son muy cortos, no es un tratamiento bueno para eso. Sí que hay para el tema de feminización. Médico endocrino, hay operaciones que también realizan por seguridad social, psicólogo, todo esto sí. Pero en tema de logopeda ya hay una lista de espera importante y aparte de ser un tema complejo, generalmente derivan a centros. Sí, sí. Gracias. Bueno, Sofi, como secretaria de Extensión, ¿quiere dar un cierre a esto o no? Quedo No, solo acá. más que cierre, agradecer, bueno, a vos, Rubén, obviamente siempre por generar estos encuentros y a Alba, la verdad que me parece, bueno, lo conversamos un ratito a la mañana con Rubén, me parece muy interesante este tipo de trabajos y cómo también viene a tensionar con esas formaciones o con esos conocimientos medios que se dan por sentados. Y la verdad que también agradezco porque me parece una forma más humana también de trabajar con nuestros instrumentos o con nuestro propio cuerpo en función de cómo cuidarlo, de poder seguir trabajando la cuestión expresiva, pero desde un lugar desde la propia identidad, ¿no? Me parece que también ahí se empieza a cruzar con esta cuestión de, bueno, cómo nos percibimos, cómo nos queremos comunicar, cómo podemos también y cómo poder ir trabajando para moldear nuestra voz y que sea más parecido a lo real o a lo genuino nuestro, pero también en el caso de lo escénico también como darle una apertura al plano expresivo, pero siempre sobre la base de cuidar nuestra voz. Y justo venía pensando, tengo una amiga teatrera de la Patagonia, de acá de Argentina, que está atravesando por un proceso bastante complejo bueno, quedó sin voz y está recuperando y haciendo ejercicios y todo un reconectar, digamos, con un instrumento que creo que está buenísimo estas instancias para poder repensarlo y seguir cuidándolo. Así que muy agradecida por este espacio y por compartir bueno, todo tu trabajo, tu formación y ponerlo acá a disposición para seguir pensando y seguir generando herramientas. Muy interesante. Gracias a vosotros. Bueno, hacemos un cierre, nos mandamos un beso virtual, nos veremos cuando nos veremos y muchísimas gracias a todos, ¿sí? Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, gente, adiós.